Enclave Industrial, el podcast de las empresas que quieren crecer y diversificarse. Bienvenidos a Enclave Industrial, el podcast donde desciframos el SEO y el posicionamiento web para el sector industrial y sanitario. Si te dedicas a la industria, este es, como siempre os digo, vuestro podcast indispensable. Soy Xavi Aro y junto a Alberto Llopis. Hola. Y Eduardo Rodríguez. Hola. Ambos miembros del equipo de Industria Web te traemos estrategias reales y comprobadas para maximizar tu presencia digital. Hoy vamos a hablar de link building, de keyword research, no de link building. De link building será en un episodio futuro, aunque ya habíamos dado algunas pinceladas en algún episodio anterior. Hablaremos de keyword research, de intención de búsqueda y de todo aquello que podemos sonsacar a las palabras clave, etcétera, para conocer un poco las intenciones de nuestros clientes potenciales, Alberto. Claro, esto, cuidado, no os perdáis el hilo, porque esto hace 2 episodios hicimos la primera parte, y en la primera parte quisimos trazar una historia desde que llega un cliente hasta que acabamos con su página en primeras posiciones. Con lo cual, la primera parte que vimos, permíteme hacer esta retrospectiva, ya vimos que es lo primero que hacemos con un cliente, que es desmenuzar su negocio, entender su negocio, y el segundo, pues lo que tú estás diciendo, Xavi. Correcto. Así que, ¿quién va a abrir la veda de esta segunda fase una vez ya aterrizado el conocimiento del negocio? Vamos a ver cómo potencialmente los clientes pueden buscar los servicios de nuestro partner, digamos, por no repetir la palabra cliente, la persona que tenemos delante. Eduardo, adelante. Sí, bueno, saludos a toda la audiencia de Enclave Industrial. Sí, esto es importante, lo que decía y mencionaba el compañero Alberto, conocer primeramente el negocio. Desde el punto de vista de consultoría SEO es lo más importante, porque nos ponemos en posición de ese empresario que necesita atraer clientes. Y también es importante conocer, también ponernos los zapatos del posible comprador, ¿no? Es lo que se conoce como el buyer persona o el público objetivo que nosotros queremos llegar con la página web. Sí, es al final, como tú bien dices, Eduardo, y magnífica introducción, una vez que sabemos cómo es el negocio, tenemos que saber cómo es el cliente, pero no cómo es el cliente en cuanto a la empresa. Sí, la empresa está muy bien, pues nos dirigimos a empresas que compran piezas metálicas, nos dirigimos a público que está buscando un implante quirúrgico. No, pero ¿quién es realmente esa persona con ojos, nariz y con una madre que tiene una plancha para que hace una búsqueda, tiene una necesidad, busca en internet? ¿Con qué palabras busca? Y ese es el punto en el cual estamos ahora. Pero vamos más allá. ¿Con qué palabra busca y qué intención tiene? Porque aquí estamos, como recordáis, por si Xavi no lo ha dejado suficientemente claro, estamos en enclave industrial. Es decir, no estamos con grandes volúmenes de palabras de búsqueda, sino en muchos casos dices, tengo 0 búsquedas, oye, pues por lo menos ya aparece el resultado como que hay 0 búsquedas, que no hay 0 búsquedas. Lo que pasa es que las bases de datos coexisten términos con millones de búsquedas y términos que a lo mejor tienen 5 búsquedas al mes. Claro, pero que fijaos, porque muchas veces, y esto es algo que posiblemente se encuentren los clientes por una sencilla razón, y os lo voy a explicar. Porque yo que provengo del mundo, por ejemplo, del comercio electrónico y de otros sectores que no son el sector industrial, cuando aterricé de la mano de Alberto Llopis en este mundo de la industria, venía, entre comillas, muy mal acostumbrado. ¿Y por qué muy mal acostumbrado? Porque yo cuando realizaba un keyword research, claro, me encontraba con búsquedas con muchísimo volumen. Es decir, que cuando yo me iba a las diferentes herramientas a hacer un keyword research, me encontraba con que las palabras clave potenciales por las cuales quería posicionar para los diferentes clientes eran palabras clave con, pues tranquilamente, 1000 búsquedas mensuales. Y a partir de aquí para arriba. 1000 búsquedas, 800 y de aquí para arriba. Claro, cuando aterrizas en el sector industrial te das cuenta de que el número de búsquedas, estamos hablando de un sector B2B,
¿vale? Un sector B2B y además muy especializado en muchos de los, entre comillas, nichos de cada una de las industrias. Ese volumen de búsquedas no es que se reduzca, sino que para las grandes plataformas y para, digamos, para los macrodatos, no se tienen en cuenta, con lo cual perdemos un poco la visibilidad real de cuál es el volumen de esas búsquedas, pero son tremendamente efectivas. ¿Por qué? Porque son, uno, muy especializadas, dos, la competencia suele ser menor porque hay mucha menos, muchos menos players en el mercado. Correcto. Y tres, la conversión es altísima y el ticket también es alto, con lo cual tenemos aquí la cuadratura del círculo para maximizar los resultados que se obtienen con el SEO a nivel industrial. Dicho esto, por poner en contexto un poco a pues aquellos oyentes que a lo mejor estén pensando en grandes volúmenes de búsqueda y estén pensando, no, es que claro, adelante, Eduardo o Alberto. Sí, perdona, quería simplemente, porque ha salido un término que ya lo hemos dicho varias veces y a lo mejor para muchas personas, y disculparme que meta la cuchara por medio, pero es simplemente para aclarar. Necesitamos aclarar qué es un keyword research. Ya hemos dicho que es la búsqueda. Eso. Pero claro, ¿cómo se dibuja eso cara a un cliente, claro, a una empresa que nos está escuchando ahora, que dice, bueno, bien, sí, ya nos ha explicado que lo primero que hacen es destripar nuestro negocio, cotillearlo todo. Ya dicen que van a hacer un keyword research y como buen murciano, con todo el cariño hacia los murcianos, ¿eso qué es lo que es? Pues ¿O con qué se come? Vamos a explicarlo cómo se come. Eduardo, explícanos. ¿Qué es el keyword research al final? Para poner en contexto a la audiencia que nos escucha, un keyword research es un estudio de big data, de volúmenes de búsquedas que tienen ciertas palabras claves en Internet. ¿Ok? Cabe destacar que Google es el principal buscador del mundo y obviamente la data que nos entregue Google, allí es donde nosotros necesitamos estar. Una vez que conocemos el negocio, lo que hacemos es traducir esa búsqueda de ese negocio, cómo están buscando los usuarios ese negocio en Internet. Y básicamente hacemos un estudio de palabras clave, lo que se conoce en inglés keyword research, es decir, identificamos qué palabras son, en este caso, transaccionales, es decir, los que generan negocio, cuáles son palabras informacionales, y vamos haciendo en columnas, vamos colocando en un lado, bueno, esto va para el corazón del negocio, para lo que genera transacción, y este otro lado van búsquedas un poco más informacionales. Y como decía el compañero Xavi, son búsquedas que a veces no necesariamente necesitan tener 1,000, 2,000 búsquedas mensuales. Son búsquedas muy específicas, búsquedas de soluciones, búsquedas para resolver intenciones, ¿ok? Cabe destacar que la búsqueda de un usuario industrial no es la misma búsqueda de un usuario que está en fase de comercio electrónico. En este caso, por decir, zapatos. Zapatos tiene, no sé cuántas búsquedas tendrá, pero tendrá más de 5,000 búsquedas al mes. ¿Ok? A diferencia de un PLC con una válvula automática, que ya es algo un poco más específico. Sí, claro. A ver, al fin y al cabo, el keyword research o ese estudio que tú bien has dicho, que al final se plasma en hojas de cálculo, nosotros lo usamos a nivel interno, hojas de cálculo con pestañas y pestañas y pestañas, porque cada página, un sitio web, que no nos perdamos, un sitio web consta de muchas páginas web. Es decir, consta de la página de inicio o home, consta de la página de contacto, consta de la página de los productos, consta con el aviso legal. Todo eso son páginas, ¿vale? Pues cada página debe responder a una intención. Es decir, si nosotros, como decía bien Eduardo, si yo estoy buscando PLC, pues yo tendré que crear una página que atraiga esas búsquedas de PLCs. ¿Pero qué hacemos? ¿Vendemos PLCs? ¿Programamos PLCs? ¿Hacemos retrofitting de PLCs? ¿Qué es lo que hacemos con los PLCs? PLCs autómatas, programables, en fin. Cada uno en su negocio sabe lo que es. Si hablamos de otros términos, hablamos de otros términos. Y luego se introdujo el término de intención de búsqueda,
porque realmente cuando nosotros buscamos, lo que tenemos es una intención. Queremos o intentamos encontrar algo. ¿El qué? Pues igual lo que queremos es encontrar respuesta a un problema que no conocemos. Con lo cual, posiblemente estemos hablando de una respuesta de tipo informacional. Queremos información para resolver un problema, que luego eso a nivel de marketing hablamos del top of the funnel, de la parte de arriba del embudo de ventas, donde aterriza una búsqueda y ya coge conciencia de que esta empresa les ha resuelto el problema para el cual ellos buscaban solución. ¿A través de qué? A través de una búsqueda informacional. Si ya lo tenemos muy claro que lo que buscamos es la famosa válvula de Eduardo, pues buscamos una válvula de no sé qué y nosotros tenemos que ser capaces de responder con nuestra página a esa intención. ¿Cuál es? Comprar, buscar. En este caso, normalmente sí, también hay e-commerce en el mundo B2B, pero no es lo más habitual. De hecho, nuestros clientes, nuestros principales clientes, lo que buscan son contactos, son el lead, esa empresa que tiene necesidad, pues yo que sé, de fabricar una serie de piezas o de montar una instalación entera de lo que sea. Pues claro, ahí vamos con eso. Y con el Keyword Research nos arroja esas búsquedas. Sí, Xavi. Claro. Que precisamente estabas hablando ahora mismo del e-commerce, que también existe en el mundo industrial, sobre todo para proveedores de piezas, etcétera, con miles de referencias en su catálogo. Pero claro, son maneras de trabajo diferentes, porque cuando estamos hablando de e-commerce estamos hablando de muchísimos términos de búsqueda que ya vienen, entre comillas, muchas veces suministrados por la propia tipología del producto, etcétera, y lo que intentas es posicionar especialmente por las keywords relacionadas con cada uno de los productos. En el caso del B2B de maquinaria, por ejemplo, o de servicios relacionados con el mundo de la industria, ahí nos movemos más en el ámbito precisamente de los servicios. Pero la importancia, y creo que la importancia de las diferentes intenciones de búsqueda que habéis estado comentando, informacional, transaccional, etcétera, es muy importante, y su relación, como decías bien, Alberto, con su influencia en el funnel de ventas, ¿vale? El funnel de ventas es, digamos, ese camino que hace el cliente desde que piensa o cree que puede necesitar algo o que busca información, ahí la búsqueda informacional, sobre algo, al momento decisivo en el que necesita ya se le ha creado la necesidad, ya sea a través de nuestra página web como puede ser a través del mercado, de adquirir ese bien o ese servicio. Eduardo. Sí, bien lo decía Xavi, ese funnel de ventas es la etapa donde se encuentra el cliente, en qué momento, ¿no? Cabe destacar que los clientes industriales es el momento preciso donde se encuentran. Posiblemente, póngase una planta industrial que va a planificar un mantenimiento en los próximos 4 meses. ¿Ok? Desde el momento que ya se planifica el mantenimiento, ya empiezan búsquedas de manera informacional. Inclusive búsquedas como tengo una planta que necesito hacerle un mantenimiento. Entonces, esa búsqueda informacional que se hace, y inclusive se buscan búsquedas de forma de solución de problemas. ¿Ok? Correcto. Y dejadme que meta una cuñita un momentito muy breve, ¿vale? De la importancia del SEO en todo el proceso de marketing de una empresa, porque esto que acaba de decir Eduardo es muy importante. Si captamos la visita en el momento informacional, que sería el momento más frío de ese funnel de conversión, aquí, y esto lo recuperaremos en episodios futuros cuando hablemos, por ejemplo, de CPC, es un momento perfecto para colocar una pequeña cookie de remarketing, ¿vale? Es decir, recibimos una visita gracias a ese SEO informacional, metemos a ese usuario en nuestro saco de cookies de cara a remarketing y a partir de ahí lo vamos a poder perseguir durante toda su investigación del proceso de compra. Simplemente por denotar la importancia del SEO dentro y entre el resto de canales con los cuales cuentan las empresas para darse a conocer y para conseguir objetivos en Internet.
Sí, eso con el objetivo cuñita. del remarketing, porque posiblemente, como te comentaba, el usuario viene muy frío. O sea, está planificando un mantenimiento para los próximos 4 meses. Entonces, Sí. obviamente, ese usuario va a buscar en Internet quiénes son los posibles proveedores a sus problemas o sus soluciones. Entonces, allí donde entra, digamos, en una etapa fría, no está en proceso de hacer una compra, pero sí en pasar un presupuesto, de ponerse en contacto, el primer contacto que puede tener una empresa. Cabe destacar que en el sector B2B las compras son muy largas y por lo general son procesos largos. Primero paso presupuesto, paso un plano, paso este tipo de información, espero la respuesta. Son clientes muy analíticos, son clientes que buscan proveedores, cuál es el mejor proveedor, buscan garantía, buscan calidad. Y obviamente, son compras técnicas, son compras técnicas, no son compras tan compulsivas y por lo tanto el usuario siempre es un poquito más analítico en tomar una decisión y analizarlo bien con su equipo o su estructura detrás. Hablamos de buyer persona, pero ¿qué es un buyer persona? Alberto, te doy ese paso. Sí, efectivamente. Es que yo iba a meter el término ahora porque además voy a seguir tu ejemplo. Tenemos, por un lado, ¿quién busca una empresa para hacer el mantenimiento industrial? Pues posiblemente el jefe de mantenimiento, o si lo hay en la empresa, pero normalmente es un directivo, es una persona que tiene un léxico concreto y unas necesidades. Un stakeholder, como dicen en Estados Unidos. Tiene una necesidad concreta, una forma de buscar, un estilo, y ahí la importancia de dibujar ese buyer persona a la hora de realizar ese keyword research, ese análisis de palabras clave. Pero ¿qué pasa si ahora yo estoy de noche y la planta para? Porque ha habido un problema. Yo ya no estoy buscando una empresa de mantenimiento, estoy haciendo una búsqueda de compra de urgencia en el sector industrial y el que está buscando no es el jefe de mantenimiento, es un operario, posiblemente el jefe de turno. Correcto. Y entonces entramos en otros términos y también entramos con otros contenidos. Es decir, todo el keyword research, que es lo que al final nos va a dar cómo montar la página, esa concreta, cómo rellenar el contenido, qué términos debe tener, qué aspectos debe contemplar y cuáles no. Eso nos da hacer un correcto análisis de ese buyer persona. Eduardo. Y allí cambia el Customer Journey, lo que decíamos, el momento y la etapa donde se encuentra ese usuario. Ya el usuario no está planificando un mantenimiento, digamos, necesita algo correctivo, necesita solucionar un problema de inmediato. Entonces ya ahí cambia la etapa, ya pasa a una etapa un poco más transaccional, buscando más a la compra, buscando solución a ese problema que tenga en su planta. Ahí es donde entra lo que hablaba Xavi al inicio, el Customer Journey, o sea, es la etapa donde está pasando los clientes. Desde que viene muy frío, se pone tibio y hasta que hace la transacción. Claro, y eso puede ocurrir por dos factores. Puede ocurrir por un factor propio de nuestro trabajo, porque al final siempre decimos que una página web es una herramienta de ventas, con lo cual a través de los textos, a través de las imágenes, a través del diseño, etcétera, podemos, entre comillas, calentar a ese lead, ¿vale? A ese posible cliente para que termine haciendo aquello que nosotros queremos que haga, ¿vale? El marcar objetivos en la web es muy importante también y saber ser capaces luego de medir y de hacer todos los cambios que tengamos que hacer dentro de una web pensando y teniendo claro ese objetivo, pero también a nivel de contexto del cliente. Es lo que estaba diciendo antes Eduardo. Y a lo mejor empieza con una búsqueda informacional porque es el primer momento en el cual está planteándose pues, si ese servicio o ese producto o lo que sea es adecuado para él. Y sobre todo en el sector industrial también estamos hablando de, relacionado con el ticket, son procesos de maduración más largos. Entonces, debemos tener un keyword research, ¿vale? O adaptar nuestro keyword research a todas esas fases y a todo ese periodo y a ese tiempo, ¿vale? Que puede ser muy largo, puede ser un periodo de 6 meses, puede ser incluso de 1 año, ¿vale? Para tomar la decisión de, bien, ahora mismo, este servicio me interesa
y lo voy a contratar. Y hay que atacar todas esas diferentes fases a través del Keyword Research y preparar pues, páginas, preparar URLs, preparar contenidos adaptados a cada una de esas fases. Sí, y ahí en la planificación de Industrias Web es donde entra el calendario editorial, ¿no? Dentro del calendario editorial que nosotros hacemos, planificamos prácticamente todo lo que es el Customer Journey, el viaje de ese usuario desde que viene en etapa fría hasta que hace una transacción. Sí. Y yo ahora voy a decir una cosa que igual suena a chino, pero muchas veces ese Keyword Research, cuando tú empiezas a cribar, a ti te llegan un montón de términos que algunos tienen sentido, otros son totalmente carentes de sentido. Una cosa muy importante, en algunos casos nos aparece términos que nada tienen que ver con nuestro negocio, pero que viene contaminado por otro sector. Por ejemplo, me ha pasado esta mañana. Esto es calentito. Máquinas para minería. ¿Vale? Hablamos, todo el mundo piensa, o todo el mundo normal piensa, yo veo que hay alguno que dice que sí. No. Ya veo creo que sé por dónde vas. Sí, no, lo vas a clavar. Bueno, me anticipo. Yo me imagino una máquina moliendo piedra. Vale, perfecto, claro. Eso es la máquina para minería. Esa es la que es. Claro, esa es la que es. Y cuando te das cuenta que hay búsquedas que lo que te buscan cuando máquina de minería son máquinas para minar datos, para minar bitcoins. Para minar criptomonedas, ahí está. Para minar criptomonedas, claro. Claro. Te encuentras con eso. Con lo cual tienes que afinar. Claro, y no tiene absolutamente nada, pero absolutamente nada que ver. Son dos sectores muy diferentes. Y ahora voy a poner otro ejemplo. Tenemos un cliente que hace cosas súper espaciales, ¿no? Permitidme, eso es el lápiz que ha caído. Pensaba que era el gato. ¿Cómo? Que pensaba que era el gato. No, uy, el gato es más silencioso. Bueno, imaginaros, tenemos un cliente que, entre otras muchísimas cosas, hace túneles de viento. Claro, yo que vengo del sector industrial, que vengo de la ingeniería, pues túnel de viento, ¿qué es? Pues un dispositivo donde tú pones un elemento, o bien un túnel grande a escala 1:1, o lo más normal, un elemento a escala, pues para simular, yo qué sé, te vas a diseñar un coche, vas a diseñar un edificio y quieres ver cómo va a responder a vientos de cierta velocidad. La aerodinámica. Claro, sí. Es un estudio para hacer estudios aerodinámicos. Pero cuando empiezas a buscar y haces el Keyword Research, te das cuenta que los resultados no tienen nada que ver. Lo que estás buscando son túneles de viento de tipo ocio. Es decir, esas atracciones donde tú te metes con un traje y correcto, es recreativo. Y tú te subes, bajas y estás en el aire. Flotando. Tienes la sensación de gravedad, la sensación de volar dentro de un túnel. Y de hecho el cliente me dice, es que además fue muy cachondo porque me dice, oye, creo que hay una cosa que no está correcta. Además, creo que tú estabas en la reunión, Eduardo. Sí, yo estaba allí. Ya dice, recuerdo. ¿Por qué habéis puesto túneles de viento horizontales? Digo, hombre, muy fácil. Porque el túnel de viento, en general, viene totalmente canibalizado por el sector del ocio y el entretenimiento, que es el túnel de viento vertical. Cuando alguien busca un túnel de viento para aplicaciones de aerodinámica, de estudios aerodinámicos, busca un túnel de viento horizontal. Y dice, pues me ha entrado un cliente que habrá buscado túnel de viento horizontal. Digo, naturalmente, porque si tú buscas túnel de viento, te va a decir que te vayas al túnel de viento de Madrid a ver cómo disfrutas de la sensación de ingravidez, etcétera, etcétera. Para que veáis lo importante que es realizar un Keyword Research muy metódico, y en algunos casos, sobre todo en el sector industrial, muy amanuense. O sea, ríete tú de herramientas porque no, tú tienes muchas búsquedas para túneles de viento, pero cuando analizas te das cuenta que lo que te están ofreciendo las bases de datos no es lo que tú necesitas. Sí, y a eso es lo que se conoce en el SEO como semántica o autoridad temática. También, ¿no? Cuando nosotros hablamos con los clientes y nos digo, no, porque esto nos aumenta la autoridad. Entonces ellos, pero ¿qué autoridad? ¿Que un policía allí con un bastón? No,
La autoridad, nos referimos a autoridad temática, es decir, qué tan especialista es la web hablando en ese tema en específico. Entonces ahí es donde entra en cuenta el tema de autoridad temática. Muchas veces hablando con clientes hablamos de ampliar por ejemplo, a través del blog y a través del marketing de contenidos, ampliar el campo semántico, ¿vale? Y reforzar el campo semántico precisamente en la línea que habla Eduardo ahora mismo. Pongo el ejemplo, voy a poner el mismo ejemplo del túnel de viento que estaba comentando Alberto. Si nosotros nos dedicamos a túneles de viento y a través del blog trabajamos otros términos relacionados con los con los túneles de viento horizontales, ¿vale? Hablando de sectores donde se aplica, hablando de ensayos, hablando de ese tipo de cosas, lo que hacemos es afinar para que Google entienda que nuestros túneles de viento son aquellos túneles de viento relacionados con la industria y no los otros. Y que cuando detecta una búsqueda relacionada con esos túneles de viento, no cause discrepancia o intentemos minimizar esa discrepancia y no estar apareciendo y recabando visitas que no nos valen para nada, que nos aumentan la tasa de rebote, por ejemplo, lo cual también es otra marca que nos puede hacer un poco de daño en las métricas y en el posicionamiento si tenemos una alta tasa de rebote, que son aquellos usuarios, recuerdo, que entran y lo que encuentran no tiene nada que ver con su búsqueda y entonces salen en menos de 10 segundos, ¿vale? Entonces, bueno, son muchas cosas, como podéis ver, son muchas las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un keyword research y no solo de hacerlo en un inicio, porque aquí hablamos del keyword research inicial, correcto, pero keyword research es necesario revisarlo, ir tirando de palabras clave, claro, y de palabras clave que nos van apareciendo posiblemente en los listados de Search Console y de otras herramientas, seguir utilizándolas como palabras clave semilla para ir conociendo nuevos términos que nos pueden aportar más tráfico a nuestra página web. Sí, realmente lo has clavado, Xavi, porque el Keyword Research es algo que se mantiene vivo a lo largo de todo el proyecto. Y cuando hablamos de todo el proyecto, hablamos de años. Es decir, nosotros estamos con clientes que llevan con nosotros pues 5 años, van a hacer 6 años en breve. Y día a día analizamos, como bien ha dicho Xavi, esas búsquedas que nos van apareciendo nuevas ya en nuestra página a través de Search Console o incluso muchas veces derivando de Search Console o derivando de conversaciones y de reuniones reiteradas, nuevamente hacer otro Keyword Research para extraer más información. Es decir, realmente tenemos varias necesidades. Digamos, el Keyword Research se usa para varios objetivos. El inicial, vamos a arrancar la página, no tenemos la página hecha o la tenemos que optimizar, con lo cual hemos de hacer una búsqueda. Después, para ampliar el campo semántico. Pero es que tenemos una necesidad que parece muy vacua, porque dices, no va orientada a usuario o no va del todo orientada a usuario, que es alimentar esa autoridad. ¿Para qué? Para motores de inteligencia artificial, para los LLMs, para simplemente dotarnos del guardia jurado ese, del guardia que nos da la autoridad que decía Eduardo, porque estamos hablando de que sabemos que es un túnel, las aplicaciones. Es decir, seremos los mejores porque para Google somos la empresa que mejor explica su negocio. Es decir, si alguien habla correctamente y habla con propiedad de lo que hace, pues obviamente para mí será el primero al que aconsejaré, al que recomendaré, porque Google al final lo que está haciendo son recomendaciones. Xavi. Vamos a ir dejándolo aquí, este episodio dedicado al Keyword Research. Me gustará, antes de terminar, hacer una reflexión filosófica sobre lo que acabas de decir ahora, Alberto, de precisamente lo que veníamos hablando, de que el Keyword Research está vivo, ¿vale? Esto parece Frankenstein, ¿no? Está vivo, y solo dejo una reflexión filosófica casi al respecto. Absolutamente todo, prácticamente, en digital, en nuestro marketing, en nuestro SEO, tiene que estar vivo, movible, adaptable, etcétera. La única cosa inamovible, ¿sabéis cuál debería ser? El dominio. El dominio. Ahí estamos. El dominio. ¿Vale? No hagamos cosas raras con los dominios, empecemos a cambiar nombres de dominio, que entonces todo el trabajo que hemos hecho anteriormente, ahí sí que se ve. Perdido. Ahí sí que lo perdemos. Pero todo el resto tiene que ser
revisable, adaptable, ampliable, etcétera, porque la web es una herramienta de ventas que tiene que estar viva, siempre viva. Perfecto. Pues ya no es poco lo que hemos tirado hoy. Hoy hemos tirado ahí sobre la mesa casi nada, un gran volumen de trabajo a lo largo del proyecto, y en futuros en el siguiente episodio de la saga de ¿qué hacemos con un cliente cuando cae en nuestras garras? Pues será hablar posiblemente de arquitectura del negocio, de arquitectura del sitio web, perdón. Correcto. Y lo hemos... Sí, ya conocemos el negocio, conocemos al cliente, cómo busca. Ojo, o casi hablaríamos también de análisis de la competencia. Cuidado, porque aprovechamos el Keyword Research para ver quién está atacando por ahí. Con lo cual, en el próximo episodio hablaremos del análisis de la competencia y hablaremos las oportunidades que se nos abren con el Keyword Research. Cuidado, esto dejémoslo apuntado aquí como decían los amigos de Goma Espuma, con goma y papel. Vamos a dejarlo bien claro, goma de borrar y papel, para que no se nos olvide. Y veremos también, si da tiempo, la arquitectura del sitio, que es la parte también fundamental para entender cómo ese buyer persona y ese customer journey van volando por nuestro sitio hasta llegar ¿a dónde? A la bandeja. A la bandeja, correcto, hasta que nos llega el contacto y nos dicen, oiga señor, que necesito el servicio que usted provee. Y ese es el objetivo que buscamos, y que cada vez sean más. Correcto, y lo hemos hecho casi en esos 30 minutitos que normalmente nos marcamos como tiempo prudencial para que todos vosotros, que sois los que estáis al otro lado y nos estáis escuchando, nos podéis escuchar, por ejemplo, en esos trayectos entre vuestro domicilio y la oficina, en esos pequeños trayectos, que no se os haga mucho más largo que estas pequeñas pinceladas, y que sobre todo, si tenéis alguna necesidad a nivel de SEO, a nivel de marketing y de visibilidad para vuestra empresa, ya sabéis, Industria Web. Eduardo, ¿alguna palabra, alguna frase para terminar este episodio? Bueno, muchísimas gracias a todos oyentes de este espacio privilegiado para las industrias. Como dice Alberto, es difícil sacarme del escritorio, pero aquí estamos aportando valor a todas esas empresas industriales. Perfecto, Eduardo, gracias Alberto, y gracias a todos vosotros por interesaros por transformar la presencia de vuestras empresas en auténticas y efectivas herramientas digitales y estar con nosotros aquí un ratito cada 2 semanas. Nos escuchamos en el próximo episodio, como os digo, dentro de 2 semanitas, con más estrategias para llevar tu negocio al siguiente nivel. Y al éxito. Seguimos. No, sí, pero un segundo. No seguimos, espérate. El próximo es Navidad. Ya veremos. Es verdad. Nos llamaremos, por lo menos, os llamaremos para felicitaros la Navidad. Y después de Navidad, plato fuerte, porque viene todo un personaje, viene toda una institución a ofrecer a las empresas un potencial de crecimiento, de innovación brutal. Hasta ahí puedo leer, como decía en el 1, 2, 3. Vale, perfecto. Pues entonces ya estás haciendo spoiler. Nada, estad muy atentos a estos episodios de Enclave Industrial y seguid trabajando siempre en Clave Industrial. Enclave Industrial. Este podcast está patrocinado por Industria Web, expertos en posicionamiento en Internet para industrias. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos encontrarás en industriaweb.es.